Así como la derivada primera de una función servía para determinar si dicha función crece, decrece, alcanza máximos, mínimos, la derivada segunda también es útil para determinar ciertos aspectos gráficos de la función. Entonces se define el concepto de concavidad y convexidad de una función, que son dos características fundamentalmente gráficas, es decir, si la derivada segunda es positiva, la función va a tener una forma aproximadamente como esta, ¿sí? O sea, solemos decir o que tiene panza para abajo, que está contenta, o directamente decimos que es cóncava positiva. Por el contrario, cuando la derivada segunda sobre un intervalo es negativa, decimos que sobre ese intervalo la función tiene un gráfico que asemejara a una curva que representaría como si estuviera triste, ¿sí? Decimos que ahí la función es cóncava negativa o convexa. Y tiene esta forma de acá, tiene la panza hacia arriba. Hay ejemplos de funciones cóncavas donde la derivada segunda es positiva en todo su dominio, como por caso x cuadrado, e a la x, en general x elevada a una potencia par, ¿sí? Son funciones cóncavas en todo su dominio, y algunas funciones convexas, es decir, que tienen la panza para arriba, pueden ser raíz de x o logaritmo de x. Para determinar dónde cambia la concavidad de una función, se definen los llamados puntos de inflexión. La lógica con respecto a esto es parecida a la que estamos viendo, a la que vimos en la clase anterior o en los comentarios anteriores, a los de puntos críticos para determinar máximos o mínimos de una función. Los puntos de inflexión, en cambio, son puntos donde la derivada segunda puede valer cero o directamente no existir la derivada segunda, pero son puntos del dominio de la función. Y en esos puntos suele darse la situación en que la función cambia de cóncava a convexa o viceversa. Entonces también, para determinar el aspecto gráfico de una función sobre su concavidad o convexidad, vamos a necesitar conocer quiénes son las raíces de la derivada segunda o aquellos valores del dominio donde la derivada segunda no está definida, y esos puntos los llamamos puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, bueno, la unión de intervalos donde f es cóncava define la región de concavidad de f, y aquellos intervalos donde la función es convexa son la región de convexidad o concavidad negativa de la f. Las discontinuidades y los puntos de inflexión delimitan estas regiones, ¿sí? Separan una región de la otra. El siguiente resultado muestra la utilidad de la derivada segunda para buscar extremos de funciones. Y aquí tenemos el criterio de la derivada segunda, que vendría a ser una alternativa a la tabla que habrán estado utilizando ahora en los ejemplos. El criterio de la derivada segunda me dice que si tenemos una función que admite derivada segunda en un punto crítico de su dominio, es decir, la derivada en x0 debe valer 0, o sea, esto yo no lo podría aplicar en aquellos casos donde el punto crítico sea algún punto donde la derivada no exista, ¿sí? Esto solo lo voy a poder utilizar en casos donde la derivada segunda de la función en x0 exista, y la derivada primera también, obviamente, y valga 0. Entonces,
Si la derivada segunda en el punto crítico es positiva, estrictamente, entonces f alcanza un mínimo en x0. Si la derivada segunda es negativa, estrictamente en x0, f alcanza un máximo en x0, un máximo mínimo local. Pero si la derivada segunda también vale 0, lo que ocurre es que x0 es punto crítico y es punto de inflexión a la vez. Y en esos casos no hay conclusión. Puede pasar cualquier cosa. Ser punto crítico, ser máximo, mínimo o no ser nada. ¿Sí? Entonces ahí habrá que analizar mediante tabla. No me va a quedar otra. Ver antes y después de x0 cómo es el signo de la derivada segunda para determinar cómo es el crecimiento de la función. ¿Sí? Entonces, la derivada segunda nos aporta una forma alternativa acerca de cómo analizar la concavidad o la convexidad de una función. Nosotros lo que vamos a ver en los próximos ejercicios es lo que se denomina el estudio de función. Para analizar una función completamente hay que tener en cuenta el siguiente listado. Sin derivar la función, ¿qué información puedo obtener de la f? Calcular su dominio, sus intervalos de continuidad, los ceros y los conjuntos de positividad y negatividad, aunque eso es optativo, no siempre es fácil de hacer. Las asíntotas verticales y horizontales u oblicuas, además de otras discontinuidades. Eso ya lo sabemos hacer y lo hemos hecho en la práctica pasada. Con la derivada primera, ahora hemos visto que podemos obtener cierta información de la f, sus puntos críticos, y por lo tanto saber cuáles son sus extremos, máximos y mínimos, cuáles son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, y luego con la derivada segunda acabamos de ver que podemos calcular los puntos de inflexión y dónde es cóncava y dónde es convexa la función. Con todo eso nos podemos hacer un gráfico aproximado de la f e incluso determinar, una vez que tenemos el gráfico, la imagen de la función, que por lo general se obtiene observando el gráfico. ¿Sí? Se puede obtener analizando los mínimos, máximos, si la función no es acotada, por ejemplo, pero bueno, ya que uno se toma la molestia de calcular el gráfico, por ahí directamente con el gráfico saca la imagen de la f de una manera sencilla. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer algún ejemplo de estudio de función, como el que tenemos en pantalla. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos acá es analizar esa función que es 3 menos x por e a la menos x menos 2. Claramente el dominio son todos los reales, es producto de funciones continuas, así que es continuo en todo su dominio, no tiene discontinuidades. En este caso en particular no calcularé ceros ni positividad de la función, porque, bueno, no hay método de cálculo exacto, entonces, como ya les dije, no hace falta hacerlo. Por lo general en los ejercicios que sí lo pueden hacer, les dicen expresamente que calculen la positividad y la negatividad. Como es continuo en todos lados, asíntotas verticales no tiene. Y para buscar asíntotas horizontales o oblicuas, acá usé, o sea, en principio, la regla del L'Hopital, ¿sí? Que la vamos a ver mañana, no se preocupen. Por ahora, créanme, que este límite, ¿sí? Tiende a 0. La regla del L'Hopital lo que dice es que si yo tengo el límite de un cociente de funciones y la indeterminación es infinito sobre infinito,
entonces ese límite va a ser igual al límite del cociente de las derivadas respectivas de las funciones. Entonces lo que tenemos acá es que este límite, como es de la forma infinito sobre infinito, porque tengo lineal sobre exponencial, entonces este límite se va a infinito sobre infinito, la indeterminación, entonces derivo la función de arriba, me da -1, la función de abajo sigue siendo e a la x, y ya este límite deja de ser infinito sobre infinito para terminar dándome 0. ¿Sí? Salvé la indeterminación con la regla del L'Hopital, por ahora lo vamos a mencionar así, mañana lo vamos a ver con mayor profundidad. Entonces uno termina probando, gracias a esa regla, que la función tiene una asíntota horizontal por derecha en i igual a -2. Por la izquierda no tiene asíntota oblicua y por lo tanto no tiene asíntota horizontal porque la pendiente de la asíntota oblicua da infinita. Por la izquierda, fíjense que también aplico la regla del L'Hopital y se obtiene, en este caso, que el límite termina dando menos infinito. Así que no hay asíntota oblicua por la izquierda. ¿Sí? Se va a menos infinito demasiado rápido la pendiente. Entonces, eso demuestra que no hay posibilidad de asíntota oblicua. Derivo la función, la derivada me da e a la menos x por x menos 4. Los puntos críticos hay uno solo, en x igual a 4. Y analizo si ese punto crítico es máximo o mínimo con el criterio de la derivada segunda. Fíjense que acá uso el criterio de la derivada segunda, que es el que les enuncié recién. Como ya tengo el punto crítico, la función es muy fácil de derivar, vuelvo a derivar la función, que de todas maneras lo necesito para analizar la concavidad, vuelvo a analizar la función y observamos que la derivada segunda en 4 toma un valor positivo, así que por este criterio podemos decir que f tiene un mínimo en el punto 4f de 4. F de 4 vale esto que está acá. ¿Sí? Así que sin armarme la tabla, utilizando el criterio de la derivada segunda, yo ya sé que la función crece en 4 más infinito y decrece entre menos infinito y 4. Acuérdense que el dominio eran todos los reales. Y para los puntos de inflexión, por suerte, es muy sencillo calcular los puntos de inflexión porque la derivada segunda quedó muy fácil, la exponencial no se anula nunca, lo único que se puede anular es este término, x menos 5, que se anula en 5 únicamente. Así que acá analizo el signo de la derivada segunda, nuevamente con la tabla tomo un representante de cada intervalo para ver qué signo tiene la derivada segunda allí, y observo que en 0, que está entre menos infinito y 5, la derivada segunda es positiva, así que la función va a estar contenta. En 5 tenemos el punto de inflexión y luego entre 5 y más infinito tomo el valor 6 y en 6 la derivada es negativa. Así que allí la función va a estar triste, va a ser cóncava, perdón, me pasé, va a ser cóncava negativa, me pasé por mucho, ¿sí? Va a ser cóncava negativa, acá debe estar. Entonces, acá tenemos más o menos el gráfico de la función. Fíjense que acá tenemos la asíntota horizontal en -2, por ahí la escala no es de lo mejor en este caso. Tenemos que la función se va a más infinito demasiado rápido por la izquierda, ¿sí? Y por acá hay un mínimo, bueno, no se llega a apreciar del todo bien, pero por 4 tendríamos el mínimo de la función. Una vez que miramos el gráfico, notamos que la imagen va desde lo que vale la función en 4, que es menos c a la menos 4 menos 2, hasta más infinito. ¿Sí? Y ahí, una vez obtenido el gráfico, tenemos la imagen de la función.
Luego hay otro ejemplo donde tenemos un cociente, 2 menos raíz de x sobre x menos 1 al cuadrado. Como siempre, empiezo calculando el dominio. El dominio está restringido por la raíz cuadrada primero. Solo puedo calcular la función en los x mayores o iguales que 0. Y al tener un cociente, debo ver dónde se anula el denominador, que se anula en 1. Entonces, el dominio va a ser esto que está acá. Todos los números no negativos distintos de 1. Los intervalos de continuidad, bueno, la función es continua en cada tramo porque es cociente de continuas. Entonces, tiene 2 intervalos de continuidad, entre 0 y 1 y en 1 más infinito por ser cociente de continuas. Y con eso alcanza para justificar. Luego, los ceros y la positividad. La función se anula en 4. ¿Sí? Si uno analiza dónde se anula esta función, hay que ver dónde se anula el numerador. Y el numerador se anula en 4, como pueden ver. Entonces, acá sí es fácil analizar la positividad porque el denominador es siempre estrictamente positivo, ¿sí? Y el numerador es fácil de analizar su signo. Entonces, fíjense que para analizar la positividad, para analizar el crecimiento y para analizar la concavidad, siempre el estudio es el mismo, con la tabla. Simplemente tengo que observar que me interesa analizar el signo de cosas diferentes. Cuando analizo la positividad, me interesa el signo de la f sin derivarla. Entonces, tomo un representante en los intervalos que están determinados dentro del dominio, separados por las discontinuidades. Fíjense que acá tengo en cuenta que en 1 la función no es continua, y en este caso las raíces. Si fuera para el crecimiento, los puntos críticos, y si fuera para la concavidad, en los puntos de inflexión. Veo que antes de la primera discontinuidad la función es positiva. Entre el 1 y el 4 la función sigue siendo positiva, y luego de 4 me fijo, por ejemplo, evalúo la función en 9 y observo que pasa a ser negativa. Y acá informo cómo quedó la positividad de la función. Para las asíntotas verticales, como de costumbre, busco en los bordes del dominio, ¿sí? En 0 no pasa gran cosa, como el 0 está al borde del dominio, pero bueno, en 0 la función está definida y vale 2, así que eso ya más o menos a ojo se sabía, pero por las dudas lo analizamos. En 1, por el contrario, notemos que tenemos un límite divergente. El numerador tiende a 1, pero cuando la x se acerca al 1 tanto por la izquierda como por la derecha, el denominador tiende a 0 por la derecha. ¿Por qué? Porque x menos 1 tiende a 0, pero al estar elevado al cuadrado tiende al 0 por los positivos. Así que tengo 1 dividido 0 por derecha, me da más infinito. Ambos límites laterales dan lo mismo, así que no hace falta calcularlos ambos. Tengo una asíntota vertical en 1. Y para la horizontal, bueno, fíjense que solo me interesa calcular la asíntota horizontal por derecha porque es lo único que me permite el dominio. Por la izquierda no puedo calcular nada, dado que el dominio no se extiende a los números negativos. Así que acá calculo nuevamente por L'Hopital. En este caso lo que tenemos es nuevamente un límite de la forma infinito sobre infinito, y L'Hopital lo que dice es que podés calcular el mismo límite de la derivada de la función de arriba sobre la derivada de la función de abajo, y eso termina siendo igual al límite original que querés calcular. Entonces, luego de hacer L'Hopital y reescribir,
se obtiene que la función en cuestión tiene una asíntota horizontal por derecha en igual a 0. ¿Sí? Los puntos críticos, bueno, acá directamente los calculé sin aclarar demasiado, sí, son puntos críticos un poco complicados, me terminan quedando dos números irracionales, y bueno, lo que observo al emplear la tabla es que antes del primer punto crítico la función decrece, después del primer punto crítico hasta la asíntota vertical la función crece, entre la asíntota vertical y el segundo punto crítico la función decrece, y luego del segundo punto crítico la función crece, ¿sí? Es decir, que en x1, en este numerito, tenemos un mínimo, y en x2 también tenemos un mínimo. Fíjense que no hay máximo porque el máximo estaría por acá, pero acá la función se corta. En uno tiene una asíntota vertical. Y ahí informamos dónde crece y dónde decrece la función. Ahí informo quiénes son los mínimos. Acá no usé el criterio de la derivada segunda porque, bueno, por opción, la derivada segunda tiene esa pinta, pero como la función quedó complicada, los puntos críticos quedaron irracionales y medio complicados, opté por usar la tabla. Sin embargo, calculé los puntos de inflexión. La derivada segunda tiene este aspecto. Se anula una sola vez en este punto que llamé x3 para simplificar la notación, y nuevamente analizo la concavidad y la convexidad. Entonces, antes de la asíntota vertical, la función es cóncava positiva. Hasta el punto de inflexión sigue siendo cóncava positiva, y después pasa a estar convexa o cóncava negativa después del punto de inflexión. Entonces ahí informamos cómo nos quedó la función según su curvatura, su concavidad y convexidad. Ya con toda esta información me armo este gráfico, que, bueno, más o menos tiene toda la información de esta función que acabamos de analizar. La imagen la calculo en base al gráfico. Acá no se llega a ver del todo, pero la función en algún momento pasa a estar negativa, ¿sí? Aunque muy cercana a 0, pero negativa al fin, ¿sí?